que digan dónde están, porque hasta esa crueldad nos han hecho. No sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. Yo no hago más que pedirle a Dios que no me lleve hasta no poder tocar aunque sea los huesos de Alejandro. Y tengo esperanza que así va a ser. Quedamos 3 madres, pero tranquilas, porque sabemos que esa posta ya la pasamos y que cuando ya no estemos, sean todas y todos ustedes los que van a continuar defendiendo por la memoria, por la justicia y por la verdad. Más que nunca hay que estar muy unidos, porque sabemos que un pueblo unido jamás será vencido. La resistencia continúa. Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Azopardo Stream, el programa de la CGT. Yo soy Juan Gentile, como cada jueves, acompañándote con lo más importante de la agenda política, económica, social, deportiva, también en este mes mundialista. Otro programa más, el homenaje a nuestra querida Tati Almeida en el inicio del programa, dedicada. Este programa de Azopardo va a estar dedicado íntegramente a ella en su memoria del legado de lucha que nos dejó Tati, siempre cerca de todos los que reclaman por sus derechos. Hola, querida Coti Lacambra, ¿cómo estás? Hola Juan, bueno, buen día, buen jueves para todos los que están del otro lado. La recordamos a Tati con una sonrisa, ella siempre decía militancia y joda, así que es importante sonreír y recordarla con una sonrisa, recordar a Alejandro. Bueno, y creo que todos tuvimos el mismo pensamiento, ¿no? Ojalá se hayan podido encontrar y hayan compartido, y particularmente para uno que es de Racing. Yo Alejandro suelo tenerlo presente cada vez que voy a la cancha, así que ahora se va a sumar Tati en ese recuerdo. Pasados por agua. Sí, totalmente. Yo estoy empapada. Acá en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tenemos un jueves lluvioso, gris, oscuro, así que bueno, ideal. Lleguen a casa y bajen la ropa, todas esas cosas. Sí, todas esas cosas, tomarse algo calentito, quien pueda, verse los partidos del Mundial, ahí abrigadito en casa, plan perfecto, y quien no, quien esté laburando, volviendo a su casa, esperamos hacerle una linda compañía. Hola Ramiro Sosa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Bien, estoy un poco ofendido. ¿Por qué? Porque no me avisó que iba a venir con la remera de Argentina. No, Bueno, mira. pero pará, ya empezó el Mundial. Vamos, Bueno, ¿qué tiene que ver? Es casi Yo sentido vengo común. Avísenme. Creo que desde el programa 1 o quizás el 2, no recuerdo, miren lo mal que estoy. Yo ya vengo con la camiseta, dije, hay uniforme. Sí. Juan, muy buen compañero, te tiró hace 2 jueves atrás. Che, me fui a comprar esta camiseta, la sacó fuera de cámara, cuento esto off the record, la sacó fuera de cámara y dijo, miren la camiseta que me compré, ¿qué les parece? Ahí había una señal. Estoy chocho con mi camiseta. Creo que faltás vos. Si querés te podemos acompañar. No, tengo una camiseta del Diego del 86, la más linda de todas, la azul, encima la suplente, que es la que más me gusta a mí en particular. Pero bueno, está bien, se complotaron contra mí, no pasa nada. La semana que viene, los 3 con camiseta de Argentina. Perfecto. Por favor. No estoy seguro igual si me entra la camiseta que esa, pero bueno, vamos a probar. Bueno, pero no importa. Escuchame, esta es lo que haya. la usé en el debut, así que Ahora hay que usarla siempre. viene bien. Y bueno, después vamos a tener el debate de si se lavan las camisetas. Bueno. Aparte de mientras qué tema ese. Cuando uno está de racha. Está bien, bueno. Hay que bancarse difícil, la baranda, hay alguno que es muy místico, muy cabulero. Yo me puse, cuento una anécdota chiquita, yo me puse la camiseta de la selección cuando debutamos en el Mundial pasado, todos recuerdan que perdimos el primer partido, el segundo ya la vi con la camiseta con la que yo iba a la cancha, es decir, la de Racing Club de Avellaneda, y tuve que mirar todo el Mundial con la de Racing. Solo me volví a poner la de la selección argentina para festejar. Y está frío. ¿Repetiste el menú cabulero? No, ¿sabés qué? Le encontramos una vuelta para no repetirlo porque el primer partido del año pasado fue a las 6 de la mañana. Ah, claro. Entonces no lo vimos juntos. Entonces fue una excusa ahí medio elegante para no comer panchos y picadas. Pero ya el lunes va a haber panchito y picada seguramente. Bueno, ahí también tengo una duda, porque si cambiaron el menú, capaz tienen que hacer el mismo del primer partido. Bueno, no sé. Ah, puede ser porque perdimos con el primer partido del... Claro, bueno, si se ganó, me parece que hay que repetir. Nosotros hicimos picada, viste que la picada podés desayunar, almorzar, no merendar. Sí, totalmente. Yo comí un guisazo de lentejas hecho por mi amigo. Si jugamos a las 7 de la mañana. Mi amigo Tommy, a quien le mando un gran abrazo, especialista en guisos de lentejas, ahí con vino tinto. Claro, es verdad, era a las 10 de la noche el otro día. Sí. 7 de la mañana, las lentejas se pone complicado. No creo que nos toque, pero el lunes ya a 2 de la tarde. Sí. Claro. Todo sea por nuestra querida selección argentina, que empezó con el pie derecho este mundial, 3 goles de Lionel Messi. Bueno, no sé, ¿qué más se puede decir ya? No existen las palabras para describir a Messi. Sí. Qué lindo
verlo disfrutar. Te da la sensación, te transmite una sensación de que el chabón está tranquilo, ¿viste? Hay algo del triunfalismo argentino que el chabón, siento que habiendo ganado ya un mundial y poniendo un broche de oro en una gran carrera futbolística, le permite entrar a la cancha con una tranquilidad que capaz en otros momentos, por lo menos subjetivamente, no se percibía. Sí, a mí me enloquece que se nota que no tiene el peso, pero que también es un animal competitivo. Entonces el chabón no se baja de esa, ¿viste? Y va a cumplir 39 años, chicos. Sí, claro. Para jugador de fútbol es grande. Sí. No, y Scaloni lo decía, creo que le hicieron una pregunta relativa a cómo él aportaba a que los jugadores sigan esa dinámica de competencia y querer ganar. Y Scaloni muy claramente decía que, bueno, ellos lo hacen desde que son chiquitos. Les enseñan a hacer eso, a competir. Y ellos gestionan un poco un ambiente para que los jugadores puedan expresar ese deseo de ganar y representar lo mejor posible a nuestro país. Bien, seguiremos compartiendo algunas cosas del Mundial en este programa. ¿Qué le vamos a dedicar específicamente? Estamos en el mes de junio, en este momento, un mes que es muy significativo para la historia reciente de la Argentina, quizás para algunos episodios que han sido durante mucho tiempo ocultos por la historia oficial. Estamos hablando de el bombardeo a la Plaza de Mayo, completamente asesino, cruel, inhumano, del que poco se habla, más de 300 muertos. Bueno, vamos a estar repasando esa historia, el contexto social, político, económico de 1955, un momento clave para entender lo que vino después en el siglo XX en la historia argentina, y justo un año después, los fusilamientos en José León Suárez. También tenemos ahí como dos hechos fundacionales de lo que luego fue la resistencia peronista, también de lo que es la identidad, como comúnmente se dice, gorila en la Argentina. ¿Y cómo funciona también esa máquina de omisión, no? Porque particularmente el golpe del 55 tiene la particularidad de ser las propias Fuerzas Armadas atentando contra el pueblo argentino. No, eso es inédito, es una locura. Y es inédito cómo se ha intentado ocultar esa parte de la historia, Sí. Y cómo lo han logrado, ¿no? Porque la verdad es que si no lo traemos nosotros, que lógicamente tenemos coincidencia política y forma parte de nuestra propia historiografía de resistencia, no hubo un solo noticiero que haga un recordatorio. Lo que quedó en los manuales de historia eran las iglesias con algunos destrozos, algunas pintadas. Eso fue lo central después que contó la historia, pero como decías vos, se omitió que fue Buenos Aires la primera ciudad bombardeada por el propio ejército. Exacto. Civiles transitando día hábil en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Un supuesto desfile militar, de aéreo, que convocó a mucha gente a la plaza. Y tengo una historia familiar con esto. Bueno. Tengo una historia familiar. Mi abuela, que nació en 1942, le mando un beso al cielo a la Betty, ella se crió en un convento de monjas, y el día después de los bombardeos me contó que por primera vez vio a las monjas sin su típica vestimenta. ¿Por qué? Porque una vez que se bendicen las cuponeras de las hostias, no se pueden tirar, básicamente. Claro. Tienen que ser consumidas. Claro. Entonces la iglesia se organizó para llevar de distintos conventos de la capital federal a nenas nenas principalmente, a comerse esas cuponeras que ya estaban bendecidas. Entonces mi abuela me recuerda que fue la primera vez que vi una monja sin los hábitos, Claro. dándose cuenta que algunas de ellas eran peladas incluso. Iban de la mano, recorrieron la plaza toda destruida, y ella en particular le tocó ir a la catedral, y fue también la primera vez que en su vida que probó un juguito en cajita. Mira. Parecido a un Wow. juguito en cajita de la época. Sí. Y dijo que estuvieron un rato largo comiendo las hostias y rezando, básicamente. En minutos nomás vamos a estar conversando acá en Azopardo con Daniel Romero, profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Formación y Actualización Política Sindical de UPCN, así que nos vamos a tomar un buen rato para hacer un bloque histórico. Los bombardeos a Plaza de Mayo, antecedentes, el hecho en sí mismo, consecuencias, lo que pasó después, lo vamos a estar profundizando, así que si te interesa la historia va a ser un bloque para vos, y si quizás no tanto, te recomiendo que te quedes porque bueno, son cosas que no, como decíamos antes, no nos las enseñan en la escuela, no se ve en ningún medio de comunicación. Hay que tener mucha curiosidad para ir a buscar información de lo que pasó ese día. Bien, después, más tarde, vamos a estar conversando con el Pato Galmarini. Va a estar con Invitadas. nosotros. Sí, Invitadas. sí, va a estar. Invitadas. Bueno, una persona del peronismo, dirigente Sí. histórico del peronismo. La de cantidad de cosas que para preguntarle Pasó al por- Pato. pasó Y es por difícil muchas, preguntarle sí. solo por el peronismo, pero lo vamos a intentar. Sí, sí. Vamos a hacer Sí. punto ahí. Sí, historia y actualidad también. Historia y con actualidad.
actualidad, deporte, todo. Con Pato Galmarini. Bien, antes de arrancar con el programa, dos noticias importantes que no queremos dejar pasar. Primer convenio internacional sobre trabajo de plataformas. La Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el primer convenio internacional sobre trabajo digno en plataformas digitales, un tema que venimos también abordando en este programa desde el año pasado, también este año, por las transformaciones que se vienen sucediendo en el mundo del trabajo. Como te comentaba, la Convención Internacional del Trabajo estableció estándares mínimos de protección para millones de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones de reparto, de transporte de pasajeros también, porque ahora las aplicaciones no solamente son los que te llevan una pizza, unas empanadas a tu casa, sino también los que trasladan gente. Eso ya es otra cuestión, ¿no? Estás trasladando a una persona. Es otra cuestión y no tienen marco de transporte público, entonces, que era un poco el debate y es el debate en todos los países. Entonces, bueno, esto también tiene sienta unos estándares mínimos que también permiten que hacia adelante haya algunas regulaciones también en ese sentido. Sí, en la dirección que también viene planteando la CGT de la Argentina, que lo llevó a la OIT y lo viene marcando en todas las oportunidades que puede, llevando este tipo de nuevas modalidades de trabajo hacia instancias de trabajo registrado, ¿no? Con derechos, con obligaciones de parte de las empresas, porque claro, ¿qué pasa? Muchas veces son una aplicación, tal vez el jefe de esa persona que trabaja no tiene rostro, no tiene nombre, te desconectás, aparece toda esa cuestión difusa que ya veníamos conversando. Bueno, por iniciativa allí de la CGT en la OIT se aprobó este convenio. Juan, esto va a generar algún embrollo acá en la Argentina en particular. Obviamente dependemos de que la justicia, como me comentaba Fede, uno de nuestros productores, que es del Fuero Laboral, compañero de judiciales, se haga carne de esta resolución de la OIT, pero en particular un punto que es interesante es que hay una presunción de laboralidad directa, o sea, se da vuelta la carga, no es que ahora hay que ver si sos colaborador independiente, no, en todo caso hay que demostrar que no lo sos. Entonces eso es ahí se genera una inconsistencia entre estas figuras nuevas que salieron con la ley de modernización laboral del colaborador independiente. Vamos a ver cómo la justicia va a tener que reacomodar esto porque la norma internacional, en cierta manera, se contradice con la norma actual. Pero bueno, veremos. No son colaboradores, son trabajadores, trabajadoras, sujetos de derecho. Permanentemente lo vamos a seguir. Hay que repetirlo cada rato. Y hay que decirlo todas las veces. Y en caso de que sean colaboradores, tienen que demostrarlo. Así es. Bien, y como vinimos también repasando en la apertura de todos los programas, nuevo capítulo de la novela del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que sigue sin poder demostrar todas las compras y gastos que hizo en los últimos 2 años desde que asumió la función pública. Esta semana se esperaba una sesión en el Senado en el cual la oposición parecía que estaba cerca de tener los números para destituirlo. Se pronunció el bloque del PRO en el Senado señalando que llegado el caso iban a tener que votar la destitución. También se pronunció el radicalismo en el Senado. En el mismo sentido, bueno, La Libertad Avanza logró el levantamiento de la sesión de esta semana, postergándola en principio para la semana próxima. Es una sesión igual que es una lenta agonía, digamos. Sí. O sea, es muy difícil que tenga otro final. Sí, me parece que ahí la idea es darle algún tipo de evitar como el final impuesto por parte de la oposición y darle alguna salida decorosa. Pero si no tomas la decisión política, va a suceder igual. Sí. En el propio gabinete ya hay ruido dentro del gabinete, por lo bajo, en off. Muchos ministros, diputados, senadores del oficialismo dicen ya está. Nadie sale a defenderlo. La máquina nadie te detiene. Sí. Pero parece que el presidente Javier Milei está muy firme. Hoy salían noticias en el sentido de que está muy firme en sostenerlo hasta que no tenga dijo algo así como que hasta que no tenga una sentencia judicial él lo va a sostener. Bueno, en fin, ahí la pregunta que nos hicimos qué también raro, acá ¿no? es Porque ¿por qué? son hinchas de la prisión preventiva, es muy fanáticos de la prisión preventiva. Sí, en otro caso les gusta Pagano, que arranque la doctrina Irursum a moverse. Sí, bueno, claro. Doctrina Irursum que se aplicó fácilmente en otros casos, rápidamente, ¿no? Ustedes recuerdan, sacaron ex ministros y dirigentes políticos de su casa en pijama, en medias, esposados, de una forma muy indigna. Sí. En este caso está Manuel Adorni lo más campante
preocupante cuando todos estamos claramente asistiendo a una situación inexplicable. En fin, bueno, veremos cuál es la suerte del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Bien, hasta acá el primer picadito de noticias. Tenemos preparado mucho material en el día de hoy. Vamos con el primero, tiene que ver con la camiseta de la selección argentina, el Mundial y la defensa de la industria nacional. Esta camiseta es vieja. Tan vieja que vio a Maradona levantar una Copa del Mundo. Sobrevivió mudanzas, lavados a mano. Sin embargo, acá está. No se rompió, no se destiñó. Esta camiseta es argentina. No solo porque diga Argentina, sino porque se hizo acá. Alguien cortó la tela, hubo una costurera, un operario textil. Alguien alineó las franjas, cosió el escudo. Antes de esa persona hubo otras. Fabricaron el hilo, tiñeron el algodón y diseñaron el molde. Después vino el camión, el depósito, el local del barrio. La camiseta doblada con cariño. Esta camiseta dio empleo, sostuvo talleres y movió la industria nacional. Las camisetas siguen existiendo, pero muchas ya no se hacen acá. Llegan del exterior, vienen en contenedores. El escudo es el mismo, el precio a veces más bajo. Lo que no está en todas es el trabajo argentino. Ese trabajo que deberíamos defender con la misma fuerza con la que defendemos la celeste y blanca de la mano de Messi. Todavía uso la de mi viejo del 86 como un tesoro, porque las nuevas no duran tanto. A veces se rompen más rápido. Muchos de aquellos trabajadores que vistieron la ilusión de todos ya no están. Tampoco los talleres que los empleaban. Ojalá que junto a las glorias de la selección podamos gritar los goles transpirando nuevamente una camiseta 100% industria argentina. Muy bien, ahora momento mundialista, momento futbolero de la mano de Coti, que nos tiene preparado material del cual desconocemos acá con Rama. Así que, Coti, todo tuyo. Hoy les traje cositas. A ver. Porque, bueno, el algoritmo es muy loco. Obviamente todos, lamentablemente, tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones diarias, cotidianas, la casa, el trabajo, los chicos, todo, horario. Secar la ropa. Secar la ropa, que se hace cada vez más difícil en esta ciudad. Uh-huh. Entonces yo que hice, las cositas que me fueron apareciendo, creo que recopilé lo mejor y lo que entra, porque además hay algo que muy positivo. Nosotros ahí con Ari vamos peloteando en la semana, por supuesto que como todos los periodistas deportivos creo que compartimos algo que es entender no solamente que el fútbol es política, sino que la mayor expresión de eso es el Mundial. El Mundial es lo que deja tangible lo político que es el fútbol, las determinaciones que se toman en los mundiales. Memorándum de por medio, ¿verdad? Entonces fui agarrando algunas cositas que tienen mucho dato de color, pero que también van a necesitar un apartado que quizás hagamos en otros programas, como por ejemplo la situación África en el Mundial. Pero vamos a arrancar con el primer video. Yo les voy a pedir que se pongan los auris, que ya los tienen puestos, y vamos a ver a nuestros amigos nórdicos, que tuvieron mucha creatividad en este Mundial. Miren esto es una maravilla. El nivel de coordinación me parece maravilloso. ¿Es Finlandia? Es Noruega. Noruega. Estos son nuestros amigos nórdicos. Ahora van a ver en el estadio. Me encanta esta imagen porque es organizar no es juntar gente. Hagan la ola. Claro. ¿Qué hacen? No, miren, este remo es totalmente sincronizado con un tambor y un cuerno. Son vikingos. Vikingos totales. Sí, pero tienen 5.000 años de experiencia. Pero tengo para contarles bien. datitos de color. Por ejemplo, ¿sabían que Noruega se llevó su propia comida al Mundial? Mirá. Más de 300 kilogramos de salmón, Bueno. 160 gramos de queso y más de 6.000 naranjas. Mirá. ¿Y esto por qué? A ver. Porque Noruega no confía en la trazabilidad de la alimentación en Estados Unidos. Ahí va. Lo bien que es. ¿Cómo se explica eso en idioma argentino? Gracias a Dios tenemos un ADMAT. Claro. Claro. Entonces, el chef de la selección noruega, que es una persona que me cae muy bien desde que lo descubrí, Aaron, explicó ayer con un gesto muy simple, le hicieron una entrevista a él preguntándole por qué habían traído semejante cantidad de insumos, y él agarró una naranja y dijo, ¿saben lo importante que es, sobre todo para los deportistas de alto rendimiento, agarrar esta fruta y saber quién la cosechó? Lo cual me pareció Capo. absolutamente extraordinario. Así que Noruega viajó al Mundial con, dicho por él, lo mejor de sus alimentos, lo mejor de su industria para que sus jugadores puedan comer lo mismo que comen siempre en una competencia que es de alto rendimiento. Perfecto. Bien, bien. Vamos a seguir A con ver. un desembarco tenemos, chicos. Upa.
Bueno, puede ser que no, nos faltaron los amigos de Escocia. No pasa nada. Ahora, miren, vamos a esta fotito que salió recién. Ahí está. Teníamos una gran historia de Escocia. Lo voy a traer para el jueves que viene, porque tenemos un jugador de Escocia que se llama Che. Se imaginarán por quién. Esta es la selección de Y debe ser algún país africano. Sí. Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Los más honderos, a ver si tenemos más imágenes, los más honderos del mundial son llamados los elefantes. Ellos, miren lo que es este look. Todos luquean con así. Así llegaron al mundial. Capo. Todas las selecciones llegan luqueadas de la misma forma. Es Mirá, como. ese blanco igual me da un miedo, ¿no? De cualquier cosita. Solo cualquier- los compañeros con esa tez pueden usar Aparte, para ese mí se blanco cambian en que el avión, también- bajan y se vuelven a cambiar. O sea, Sí. es imposible que uno esté así de impecable después de haber viajado 14 horas. El 20 miedo de horas. agarrar un cafecito, agarrar un sanguchito. No, cualquier cosa olvídate, así es luqueado. imposible. No. Es imposible. Además Sí. están al cuerpo los. No, les queda trajes, bárbaro. les Muy queda al bárbaro, cuerpo, les queda bárbaro, muy entallado. muchacho. Hoy trajimos 3 selecciones de África. Igual parece, me agrada el saco de los muchachos, pero no parece la frazada que usás. No, es feo lo que estás puede diciendo. ser. Es No, feo. bueno, pero es el motivo Como que tiene un- la frazada. ¿Tienen tigres o elefante la frazada argentina promedio? Claro, una frazada. El abrigo de cama. De bazar. así, Claro, clásico. exactamente, la pesada esa. Para puede ellos, el elefante vendría a ser como para nosotros el yaguareté o el cóndor andino. Animal nacional. O sea, son animales nacionales Claro. que los representan, son símbolos nacionales para ellos. A ver lo que sigue que tenemos de África, porque también está bueno para. Esta fue la presentación de la selección de la República Democrática del Congo. Ya esos cuerpos tienen un ritmo en la Natural. sangre, ¿no? Claro. Y esto es muy importante porque si bien nosotros desde este lado del mundo, muy occidental, lo vemos y nos extraña, esta es la selección de Senegal, que yo llego a hacer la mitad de lo que están haciendo estos muchachos, me tienen que Claro, internar. le rompiste todo. Sí. Que aparte hacen todo junto, entrenan, cantan, bailan. Lo importante de las selecciones de África en este mundial, ustedes saben que este es el primer mundial que se juega con 48 selecciones. Hubo todo tipo de declaraciones, algunas muy desafortunadas, como por ejemplo las declaraciones del presidente de la UEFA, Alexander Seferin, que dijo que era indignante tener que mirar esto, por supuesto, antes de la primera fecha. Nunca hay que hablar, chicos, apréndanlo en casa, nunca se habla antes de jugar un partido de fútbol, porque el fútbol más espectacular, menos espectacular, todo el fútbol es fútbol. Recuerden lo que le pasó a los Entonces, holandeses claro. en el mundial pasado. Antes de todo, de que arranque todo, al señor de la UEFA no se le ocurre nada mejor que decir, es un embole, que en el Mundial haya tantos partidos que medio que son indiferentes. Hablando de las selecciones de África, porque para eso se habían puesto más plazas. Claro. Esperaron los africanos a que pasen los primeros partidos y sacaron un comunicado divino, que yo le voy a leer solamente un fragmentito muy chiquitito, que dice: las federaciones de fútbol de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. Todas. Unidad. Es importante nombrar los países porque la razón por la que el mundial se hace más grande es porque la FIFA necesita teles prendidas en el mundo, chicos. Eso es muy importante. Quiere expresar su profunda decepción tras las recientes declaraciones del presidente de la UEFA, Alexander Seferin, sobre la expansión de la Copa Mundial de la FIFA y su calificación de muchos partidos que son totalmente poco interesantes, dijo. Para nuestros países, la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA representa un logro histórico y la realización de un sueño compartido por generaciones. Sugerir que algunos de nuestros juegos serían de alguna manera menos importantes es profundamente decepcionante y equivale a ignorar los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, funcionarios del fútbol y fans de todo el mundo. El fútbol no pertenece a un pequeño grupo de líderes privilegiados, su fuerza radica en su universalidad. Creemos que cada nación reúne los requisitos y merece respeto. Cada equipo será calificado por mérito y cada juego cuenta. Firman todas las federaciones y apoya este comunicado la Asociación del Fútbol Argentino. Bien. Sale con ese sello, Bien. que no es menor porque somos los últimos campeones del mundo. Ah. Sí, claro. Este comunicado dio vuelta al mundo. Todavía estamos esperando las disculpas del presidente ¿Llegarán? de la ¿Qué UEFA. Pero la realidad es que hoy, de hecho, ayer con el partido de Ghana y hoy con Sudáfrica, se volvió a mover, porque la verdad es que Sudáfrica volvió a empatar. O sea, puede ser que todos los grupos que parecen previsibles en el Mundial están condicionados, excepto Curazao, que así todo hizo un gol para empatarle un partido a Alemania. Es muchísimo, chicos. Es una banda. En su primer mundial. Es una banda. Es una banda. Bueno, los del Congo no hicieron un gol a Portugal. Los del Congo empataron 1-1 Claro, con empataron Portugal. 1-1 con Portugal.
Vamos a ver si en otro programa tenemos un poco más de tiempo. Vamos a hacer un apartado de las selecciones africanas. ¿Por qué? Porque las selecciones africanas y el Mundial sirven para explicar cosas de la geopolítica que son centrales. La Commonwealth, por ejemplo, y cómo el Imperio Británico sigue siendo el peor de todos los piratas del mundo. Y eso se explica muy bien en la participación de los mundiales y cuál fue la disputa para que este Mundial tenga la cantidad de selecciones que tienen disputándolo. Y qué sentidos se generan a partir de eso y cómo esas culturizaciones permiten que esos países sean cada vez, además de ahora, por ejemplo, poder ser repúblicas democráticas, independientes y que sean cada vez más soberanos. Le pedimos, por favor, a los colegas, compañeros, no vamos a hacer periodismo de periodistas, pero que no se dice más Zaire, es República Democrática del Congo. Dejen de decir Zaire en las transmisiones. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá nuestro amigo Cho. Nuestro amigo Cho We-sung, espero estar nombrándolo bien, no faltarle el respeto. ¿Por qué lo tenemos ahí? A ver si encuentran el detalle. El matecito. El matecito. O sea, el matei con la cancha. Sí, es jugador de Corea del Sur, que Corea del Sur le ganó 2-1 a Checa, recordémonos. Algunos dijeron que esto de su costumbre de tomar mate, que no es la primera vez que lo hace, ya varias veces, en su liga lo hace, en el amistoso que jugaron previo al Mundial también lo encontraron tomando mate, él se baja con el mate y con el termo bajo el brazo. Sí. Le encanta el mate. Esto decían que es porque uno de sus compañeros de la selección compartió plantel con el Cuti Romero. Pero la realidad es que él actualmente juega en Dinamarca con el uruguayo, que no quiero decir mal el nombre. Tavares. No, Emiliano Martínez Toranza. No quería, me lo iba a confundir con nuestro Dibu. Emiliano Martínez Toranza, que es jugador uruguayo, toma mate todo el día, y aquí nuestro amigo Cho, que le encantó el mate, lo tomó como un hábito y anda con el mate por todos lados. ¿Se conseguirá la yerba fácilmente en cualquier lado del mundo? O... En Estados Unidos particularmente sí se consigue. En Corea del fácil Sur la hay que yerba. ver. En Corea del Sur hay que ver. Mira, tengo ahora en una de las imágenes de venir tengo un debate sobre A ver. eso. Pero sigamos con Japón. A ver, los ponja. Japón, como siempre, juntando la basura después del estadio. Acción que valoramos, no criticamos, la valoramos, nos parece bárbaro. Escuchen el tono. Es por respeto al fútbol. Y acá estamos nosotros, chicos. Concienticemos esto como cultura, loco. Vos la tenés adentro, mirá lo que es Argentina. Bien. Ya de paso te tira esa. Guardamos la basura, bien, me gusta. Me gusta porque por ahí el informe, cuando vi que comparaba con los argentinos, pensé que iba a venir en la línea habitual. Sí. De, No. Que, ay, mirá lo que somos nosotros, Por dejando supuesto toda que la... no, hay que decirle a los compañeros de Japón hegemonía. O sea, en vez de dejar todo más sucio, todos tenemos que ponernos a limpiar. Y Bien. nosotros lo entendimos perfectamente gracias a los amigos de Un Metro Adelantado que propusieron que junten todo y pusieron ahí al amigo cordobés a juntar la basura. Espectacular. Seguimos, creo que debería estar... Ah, mira, acá apareció Escocia. Los Este es el escoceses. desembarco escocés, chicos. Para decir de Escocia, un detalle. Boston, que es el lugar donde jugó Escocia, había calculado su compra de cerveza para todo el mundial y se acabó en el primer partido. Hermoso. No. O sea, se chuparon toda la birra en el primer partido que era para todo el mundial. Sí, y voy a romper una lanza por nuestros... no son compatriotas, pero son continentales norteamericanos, que medio que todos hoy le ponían cara de qué verdes, chicos, hubiesen calculado mejor. No, uno de los pubs, que era bastante grande, dijo, chicos, nosotros calculamos 2 veces lo del 17 de marzo, San Patricio, y 4 veces lo que se toma el 4 de julio. O sea, habían No dio. comprado... Claro. O sea, no habían Claro, picoteado. para ellos habían hecho muy bien la compra. Bueno, Boston en este momento está desabastecida Se tomaron toda la birra de Boston. de cerveza. Y bueno, pero Escocia es la tierra del whisky. Toman la cerveza es para tomar algo tranqui después Claro. del whisky. Y es que, Claro. no, y para mí tiene que ver con la extensión de la salida. Nosotros somos más largos, más largueros para salir Claro. a escabiar y los yankees salen 3-4 horas, se termina. Claro. ¿Este qué es? Miren qué lindo. Curazao. Regazo. Este es el micro con el que Curazao llega a los partidos. Mirá. Lindo. Esto es espectacular, chicos. Esta historia sigue, ¿eh? Les voy a traer el programa que viene. Upa, mirá el Mirá el piloto de avión. Este es un hincha, no es un jugador, aclaro. Es un hincha bien. de Curazao. El africano tiene una dinámica social muy distinta a la nuestra. A mí me ha pasado de... Curazao igual es Caribe. Obviamente igual se explica por la colonización, pero Claro. estos son los hinchas bailando con la policía. Sí, vos decís los pueblos de raíz negra. Digamos. Claro, sí, totalmente. Una cultura del encuentro, del baile, del Sí. compartir tremendo. Sí, Sí, yo tengo el recuerdo de haber viajado a Sudáfrica y entrar a un McDonald's
altas horas de la noche, en un estado que no voy a contar, y No hace la falta. gente que estaba laburando ahí estaba bailando, divertido, en un laburo que No, los esto es- explotan. Ellos con la es poli todo el bailando. tiempo. Mirá o sea, vos. Claro, sí, sí. Pusieron a terrible. bailar a los polis, o sea, Sí. imagínate la onda que Ahí tiene. está el chiste, ¿no? Trump, ¿qué pasa? Que no deportamos a nadie en toda la semana. La policía. Le viene bien también. Estos son los chicos, pero lo que quiero destacar de Curazao es que primero ellos no van de punto, entonces están tan relajados, Tan están tranqui. disfrutando tanto el mundial. Todo el que se cruzan ahí van a ver el señor, el yankee que pasa ahí alojado en Sí, una cadena claro. de hotel muy conocida Feliz. y lo ponen a bailar y hacen con todo lo mismo. El piloto de avión, el que se hospeda en el hotel, el chico que le sirve las cosas en el entrenamiento. Todo el mundo a bailar con Curazao. Así que saben que ustedes es la selección que banco ahora, ¿no? Sí, lo sí. Lo contaste dije el programa pasado. Y para la próxima columna, Coti, yo creo que charlemos un poco del cooling, ¿cómo es? Cooling break. Del Esa- cooling break. esa estamos- mentira Me yankee gustan de- mucho los horrible, memes ¿no? que están dando vuelta. A ver con qué seguimos que no sea Curazao. Me gustan mucho los memes que están dando vuelta sobre el de Pepe Argento que revolea la tele. Hidrátense y todas esas cosas. Sí. Sí. Esto, nuestros buenos amigos, y acá se viene un debate. Nuestros buenos amigos de Bangladesh. Fanáticos de Argentina. Fanático de Argentina, el partido de Argentina se jugó a las 7 de la mañana, chicos. Y como dato de color, 7 de la mañana, vos decís, se deben haber despertado temprano, se juntaron todos. No, se empezaron a juntar en las plazas públicas a las 12 de la noche. Bien. Hicieron la previa Sale la vigilia. y a las 7 de la mañana estaban todos viendo el partido. Yo quiero acá tirar a la mesa lo que Ari me va a matar, ¿verdad? Yo ya lo veo, pues es una polémica, pero estamos en condiciones, yo no entiendo nada de esto. Lo único que entiendo es que la geopolítica es la más importante de todas las políticas. ¿Estamos en condiciones de declarar a Bangladesh Estado asociado del Estado argentino? Y ahí me parece que hay un problema medio doctrinario para nosotros que somos peronistas. Pero Nunca- ¿bajo qué condiciones? No, nunca imperio, Estado por eso. asociado. Igualdad de Puede condiciones. ser. ¿Por qué? Les voy a contar. A ver. En Bangladesh hay 177 millones de habitantes. Bastante. ¿Qué les parece? Perón decía que Bastante. necesitábamos 100 millones en la Argentina. O para- sea, El 60% 5 veces lo- de esto dicho por compañeros de Bangladesh, que fueron muchos entrevistados en previas y en pos del partido de Argentina, ellos dicen que el 60% de los habitantes de Bangladesh son hinchas de la Argentina. Calculen, son casi 107 millones de personas hinchas de la selección argentina. Fua. Y yo acá me pregunto, digo, ¿por qué? Porque yo los veo siempre a todo, y entrevistan a toda gente distinta, no es que sale siempre el mismo, ¿viste? Uno ve que gira el mismo por varios programas. Siempre gente suelta de Bangladesh, algunos influencers que están allá haciendo notas y qué sé yo. A nosotros nos gusta el tango, dicen, nos gusta la carne, nos gusta el cuarteto, nos gusta la cumbia, queremos comer asado, queremos tomar mate, son cosas que acá no llegan. Vos vos tenés un puerto allá, ellos van a tener un puerto acá. Abrís una industria, tenés 107 millones de personas para venderle yerba, para venderle dulce de leche y para venderle carne. bueno. Yo no entiendo nada, pero me parece que por lo menos hay que pensarlo. Está, en principio tiene sus argumentos la Tenés un iniciativa. punto. Sí. Varios buenos puntos. No, para, Digo- para la Argentina en términos económicos sería algo bueno, seguro. Y sí. sobre todo la buena onda, porque si ustedes ven los videos, que yo para acá no lo pude descargar, pero toda Bangladesh se tiñe de celeste y blanco cuando juega la selección. Se pone la bandera. Ellos lo que hicieron fue como una modificación en nuestro sol inca, que en vez de ser el nuestro, el de nuestra bandera, está ardiente. Es un sol inca rojo ardiente, que también es un poco el match. Ustedes saben que la bandera de Bangladesh es toda verde con el círculo rojo, entonces es un poco el match entre las dos. Y se tiñe toda Bangladesh, se tiñe de celeste y blanco, y la inmensidad de la cantidad de gente que se pone totalmente contenta y emocionada, sobre todo porque los goles fueron de Messi. Pero siempre aclaran lo mismo, dice, este fanatismo y esta lealtad con la Argentina nace en 1986 con el partido que Argentina le gana a los ingleses. Claro, claro, tienen historia de Exactamente. Poético, todo. hermoso. Por eso digo, como para mí, una ojo con la solidaridad. figura, ojo con la figura de Estado asociado, o Estado solidario, puede Claro. ser nada de Commonwealth, ni No, nada no, de esa por eso, boludez no, que hacen no, los británicos, eso no. Está bien. Nosotros nunca colonialistas. Nunca. Me parece bien. Pero por ahí un medio estratégico. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué Aparte no? nos caen bien y nosotros necesitamos ser más. Además te la militan todos los mundiales, hace varios mundiales que los vemos hacer ese tipo de cosas. a Todos ellos. son bárbaros. Aparte Sí. me caen bárbaros. Escuchás hablar, te caen bárbaros. Querés pasar la Navidad con ellos. Espectacular. Son divinos. Creo que ¿Qué tenemos más? ¿Algo más? un video más que es el del final. A ver. Este. Es una experiencia muy emocional para mí, pero soy de Inglaterra, pero mi corazón es argentina. Y para mí, los Malvinas son argentinos. Bien, vamos, Fueron, compañero. son y serán, definitivamente. Bien. Y estoy con vos. Gracias, Estoy muy Sergio. feliz con esta cosa. Qué increíble Terrible. esta experiencia, la partido, todo. Increíble. Y vamos Argentina. Bueno, ese es el Ahí final. Un inglés diciendo las argentinas, las Malvinas. Malvinas fueron, son y serán
Argentina. Espectacular. Estoy con vos. Espectacular. Bienvenido entonces al compañero inglés. Bien, se terminó este Picadito. bloque espectacular de videos como el color del Mundial, que es una, además de lo futbolístico, que nos interesa, nos gusta, lo seguimos, los partidos con muchos goles nos gustan. También el Mundial en gran parte es el color que rodea a los partidos, así que lo seguimos acá con Coti. Bien, quédense ahí, que ya va a estar con nosotros Daniel Romero, profesor de Historia de la UBA, conversando con nosotros acerca de los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955. Ya venimos. Es imposible que no te guste. Es una máquina de crear buenas canciones. Me parece que Solari tal vez sea uno de los grandes poetas de la Argentina a secas, no letrista, poeta. Toda la obra que él hizo junto con Sky, objetivamente, fríamente, es una maravilla. Los Redondos se fue haciendo muy masivo secretamente, hasta que ya los medios de comunicación lo tuvieron que poner. Y después empecé a escuchar, mediados de los 90, y descubrí que eran todos hits. Hits en el sentido que son pegadizos, son entretenidos, que tienen estribillos impactantes, que se te quedan, que los tarareás. Y eso los fue volviendo populares. Y es un fenómeno aluvional, un fenómeno inabarcable. Me parece que él hizo lo que quería hacer, no se adaptó a lo que los ricoteros pedían de él. Los ricoteros tuvieron que adaptarse a ese salto al futuro, entre comillas, que hizo el Indio. Los desafió por ese lado. Y el riesgo de que lo rechacen, no solamente no lo rechazaron, sino que siguió manteniendo el público, incluso por ahí un poco más, porque se sumaron nuevas generaciones. Y los valores que el Indio defiende fueron siempre los mismos. Sus bases, indudablemente, eran peronistas. Y eso se pudo ver en cada una de las presentaciones. Son todas escenas muy peronistas, conducidas por un tipo que no representa el liderazgo peronista, no se parece a Perón, pero sí es popular, sí es carismático, sí es profético, sí es pasional, no cumple con casi ninguna de las cuestiones que se parezcan a Perón, y sin embargo construyó un liderazgo que aunó a las masas y que las hizo felices en cada momento donde fueron. No hay ninguna duda que fue nacional y popular. Muy bien, y continuamos acá en el aire de Aso Pardo Stream. Ahora momento para tomarnos un rato para reflexionar, pensar y entender sobre todo hechos de nuestra historia reciente que por una u otra razón, quizás en este bloque podamos acercarnos a alguna respuesta, fueron poco comentados por la historia oficial de la Argentina. Estamos en el mes de junio, un mes donde ocurrieron hechos trágicos de nuestra historia. Puntualmente nos vamos a centrar ahora en lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo en un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Juan Domingo Perón y las consecuencias políticas que tuvo, también el rol de los trabajadores y trabajadoras que salieron en defensa en ese momento. Más de 300 muertos, ¿no? Un hecho trágico.
pocas veces señalado como tal, ¿no? Como un asesinato en masa, un genocidio, un crimen que no tuvo precedentes, ni volvió a ocurrir algo similar. Bueno, lo que uno puede pensar después como algo similar fue lo que hizo el ejército en la dictadura militar, asesinando a 30.000 compañeros y compañeras argentinos. Para charlar acerca de esto y tomarnos un rato para entender aquel hecho histórico, estamos ahora en compañía de Daniel Romero, profesor de Historia de la UBA, director del Instituto de Formación y Actualización Política y también docente de la Escuela de Formación Sindical de UPCN. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por haber venido. Te pido que te acerques un poquito al micrófono. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, si le tuvieras que explicar a alguien que cayó en un plato volador, ¿qué pasó? Le decís, che, el ejército bombardeó a su propio país un día. Tal cual. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, mirá, es difícil de explicarle a un marciano, como diría Milei, ¿no? Pero yo te diría que sí, es difícil de explicar porque la primera reflexión es sobre la magnitud del hecho, algo que vos recién hacías referencia, ¿no? No hay en la historia reciente, en la historia moderna de la humanidad, muchos antecedentes comparables a un acto de este tipo. Muchas veces se ha hecho referencia al bombardeo de Guernica, que digamos durante la Guerra Civil Española, pero durante el bombardeo de Guernica los aviones los manejaban pilotos alemanes e italianos. O sea, era una atrocidad, era una barbaridad, una cosa, el régimen franquista lo permitió y fue, pero los que bombardearon eran concretamente extranjeros, ¿no? No hay muchos antecedentes de ese tipo, como vos bien decís, hay un antecedente, no un antecedente, sino puede hacerse una ligazón con lo que después pasó con la dictadura militar, porque hay una confusión en el sentido más patológico de la palabra de los militares que tomaron estas decisiones, con respecto a que también hubo represiones en la historia contra otros pueblos. Los ejércitos coloniales tomaron gran parte de esas medidas, pero hay muy pocas o casi ninguna referencias en la historia de ejércitos que sobre su propia población tomaran el mismo tipo de medidas. Otro tipo de represiones, sí, muchas, pero esa envergadura y ese tipo de represión no. Yo te diría entonces que la primera reflexión es la magnitud del hecho. Vos dijiste 308 muertos están registrados, hubo un trabajo. Durante el gobierno del presidente Kirchner se firmó un decreto por el cual el Archivo de la Memoria hizo la investigación más, digamos, detallada que hay hasta el momento sobre este tema y se hizo un registro bastante presente, bastante actual de la cantidad de víctimas y de las situaciones y demás. Está muy bien documentado, eso se puede, recomiendo verlo por YouTube o por internet, buscarlo porque está muy bien documentado. Pero a veces es difícil comprender. Yo a veces en alguna clase, cuando daba esto, imagínense lo que es caminar por la Plaza de Mayo un día de semana al mediodía, y bueno, ¿qué es lo que puede pasar ante un bombardeo? Tiraron en esto algunos detalles como para comprender la envergadura, ¿no? Intervinieron aviones de la aviación naval. Los ejecutores de esto fueron aviones de la aviación naval, particularmente de una base que estaba en Punta Indio, que tiraron bombas de fragmentación. Que es lo que tenían a mano, ¿viste? Las bombas de fragmentación tienen la particularidad de que son particularmente efectivas contra humanos y menos contra estructuras, ¿me entendés? No son bombas especialmente destructivas, aunque por supuesto también destruyeron un montón, pero la cantidad de víctimas en gran parte se explica también por eso. Otro grupo que intervino es un grupo, no fue toda la Fuerza Aérea, tampoco fue todo el área naval, aunque el área naval estaba mucho más comprometida. De hecho, el propio ministro de Marina, en ese momento había ministerio de Perón, estaba comprometido con el golpe. Un sector de la Fuerza Aérea, que estaba en la base de Morón, sobre todo, robó, porque eso fue lo que hizo, los aviones que eran unos aviones Gloster Meteor, se llamaban de aquella época, aviones en aquel momento llamaban cazabombarderos,
en la jerga no profesional, popularmente se conocían como aviones a chorro, porque era un avance enorme tecnológicamente, y el gobierno de Perón había fortalecido de una forma especial a todas las Fuerzas Armadas, pero particularmente a la Fuerza Aérea. Prácticamente la Fuerza Aérea, si bien formalmente se creó antes, durante el gobierno del 43, durante el gobierno de Perón tomó una envergadura y tenía una proyección gigantesca. Se habían empezado a construir los Pulquis, habían venido técnicos extranjeros. O sea, la Fuerza Aérea pasó a tener una identidad. Y, estos aviones eran cazabombarderos. Quiere decir que lo que tenían eran proyectiles, ametralladoras de una magnitud, de una potencia especial para derribar otros aviones, y bueno, fueron utilizados para pasar sobre la población civil. Imagínense ustedes que el bombardeo empezó a las 12:30 más o menos del mediodía, y en distintas oleadas siguió el combate hasta las 5 de la tarde. De hecho, cuando se les acabaron las bombas, los Gloster pasaron al final ametrallando. Fueron las últimas pasadas, ¿no? Y hay varios ejemplos de encarnizamiento, odio, encarnizamiento extraño. Esta palabra odio yo quisiera subrayarla y retomarla porque me parece una de las claves, ¿no? Hay ejemplos, para darte un ejemplo, porque hay que tener en cuenta además que el bombardeo, uno tiene en la cabeza el bombardeo de Plaza de Mayo. El bombardeo en realidad tuvo diversos objetivos, y de hecho hubo bombardeos además como objetivos que aparecieron en el momento en otros lugares. Hubo un bombardeo muy importante en el barrio norte, en Las Heras y Porredón, en lo que hoy son las calles Las Heras y Porredón, donde hoy está la Biblioteca Nacional. Estaba la residencia presidencial, el Palacio donde vivían, el Palacio Unzué, donde vivían Perón y Eva Perón. Eso fue bombardeado y hubo muchas víctimas ahí también, ¿no? De hecho, si hay tiempo, después les cuento una anécdota personal sobre eso. Pero te decía, hablando del encarnizamiento, el otro ejecutor de esta operación fueron una serie de organizaciones que se llamaban comandos civiles, que eran parte del armado de estos oficiales de estas puertas. Los comandos civiles, que eran miembros de los distintos partidos políticos, particularmente Unión Cívica Radical, Partido Socialista y partidos conservadores, sobre todo el demócrata, tenían una organización de tipo célula terrorista militar, con entrenamiento militar hecho por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, y participaron como parte del operativo. Su misión, en realidad, para prolijar un poquito la cosa, vamos a decirle cuál era el plan y cuáles fueron los pasos, ¿no? Pero les iba a contar un detalle. Estos comandos civiles, su misión era tomar una radio. Tomaron Radio Mitre, donde se hizo la proclama. Claro. La proclama era: el tirano ha muerto, Dios sea loado. ¿No? Dios sea loado. Sí. Y ¿qué pasó? Cuando empezaron a hablar, a dar la proclama, los compañeros trabajadores de la planta transmisora que estaba en Hurlingham cortaron la transmisión. ¿Qué hicieron los aviones cuando ya estaban derrotados y vencidos? Bombardearon Hurlingham, donde estaba la planta transmisora de los muchachos. Quiero dar como ejemplo de esta cosa de encarnizamiento, de odio. Y es muy importante, aparte, hacer la sistematización del nivel de organización y de la decisión política y militar de llevar adelante este ataque contra el pueblo argentino, porque si no después se construye el relato de, bueno, fueron 9 locos que se subieron a los aviones y tiraron bombas. No, de ninguna manera. Acá, digamos, si tuviéramos tiempo de extendernos sobre esto, pero yo les tiro 2 o 3, el rol de una serie de instituciones, lamentablemente la Iglesia Católica, en un grado importante, los partidos políticos del momento y los sectores de las Fuerzas Armadas de aquel momento, fueron elaborando. Acá voy al plan en sí y cuáles fueron los antecedentes de este hecho. El plan en sí era, en principio, matar a Perón, tomar la Casa de Gobierno a través de un ataque de la Infantería de Marina que se había instalado como base en lo que hoy es el edificio
Guardamarina, que era el Ministerio de Marina. Desde ahí iban a atacar terrestremente. El objetivo era matar a Perón y si era posible a casi todo el gobierno. La primera idea que tuvieron los conspiradores, unos capitanes de mediano nivel de la Marina, era bombardear el día en que hubiera una reunión de gabinete con más de 40 personas reunidas ahí adentro, ¿no? Por distintos motivos que no nos vamos a extender, fueron descubiertos, sabían que habían sido descubiertos, hubo una serie de cosas. Lo hicieron de sopetón, adelantado, medio improvisado, como pudieron en su momento, pero como vos decías, había toda una planificación y una estructura previa. Este hecho sigue, con los comandos civiles tenían que apoyar a la infantería de Marina y tenían que tomar las radios y hacer las declaraciones. Dentro de los objetivos, fue bombardeado también el Departamento de Policía, fue bombardeado donde el actual Ministerio de Obras y Servicios Públicos, fueron bombardeadas tropas que habían salido para combatir el golpe en La Tablada, en la zona de Crovara, y en todas estas partes murió gente, murieron conscriptos. Fue bombardeado una concentración obrera que había salido de la fábrica Jabón Federal en Crovara y Camino de Cintura. O sea, esto es una cosa realmente... fue un bombardeo sobre la ciudad, fue un bombardeo sobre la población. Y fue un acto terrorista de una magnitud pocas veces vista. Como vos dijiste, 308 muertos salen en el archivo de la memoria y todavía pueden aparecer más, y cerca de 1000 heridos probablemente. ¿no? Déjame preguntarte, Daniel, ¿qué estaba pasando en la Argentina en los meses previos? Bueno. Había estado la abolición del Corpus Christi, había un enfrentamiento importante porque el gobierno de Perón había empezado también a dar derechos civiles, había empezado a separar a la Iglesia del Estado, la ley de divorcio. Bueno, contanos un poco cuál era el contexto. Yo te diría, yo subrayaría, obviamente, como en todos hechos históricos, uno podés seleccionar, pasaron muchas cosas, vos podés seleccionar. Yo subrayaría, Perón ganó la elección en el año 1951, su reelección, con el 62,5% de los votos. Había reformado la Constitución en el 49, por lo cual tenía una nueva reelección. Y gana en la elección, que no es tan recordada, en el año 1954 hay una elección para diputados de medio término, donde además se elige vicepresidente porque había fallecido Quijano, y saca otra vez, y más del 62 y algunos centésimas más. O sea que los opositores a Perón registran claramente que desde el punto de vista democrático no hay ninguna posibilidad de vencer al peronismo. Venía la próxima elección del 58, probablemente Perón se iba a presentar, y la profundización que estaba habiendo en ese momento de la política del peronismo también es a veces no tan subrayada. En el año 55 se había superado una crisis económica que hoy malversadamente a veces se intenta reflotar. Ese año, 54-55, terminó con una inflación promedio del 3,8%. El nivel de capacidad adquisitiva de la fuerza laboral, de los trabajadores particularmente, de la población en general, era inédito en la historia de la Argentina, si no me equivoco, y no se repitió nunca más. 52-53% de participación de los trabajadores en el PBI. Producto Bruto Interno. Eso es algo que a muchos... La capacidad de consumo y la capacidad productiva de la Argentina, además, en ese momento, que justamente la crisis había sido por la capacidad productiva. Pero justamente estaba en marcha el segundo plan quinquenal, donde se iba ya hacia una política de estructura de pesada. Estaba en marcha lo que iba a ser Somisa, estaba en marcha y estaba en marcha un contrato petrolero importante con el cual Argentina iba a empezar una explotación petrolera que en ese momento fue muy criticada dentro del propio peronismo, y particularmente por otro de los sectores que intervino mucho en todo esto, que es el nacionalismo católico. Entonces, hay 2 o 3 elementos que hoy no son tan reconocibles. Lo que es el nacionalismo católico, lo que es la Iglesia. Hoy la Iglesia es claramente una aliada. Pero como vos decís, en aquel momento estamos hablando antes del Concilio Vaticano II. Claro. La Iglesia cambió estructuralmente y totalmente con el Concilio Vaticano II. Era una iglesia muy clerical, muy ligada a los poderes, y lo que
a mi juicio, y me adelanto a reflexiones finales, porque ¿por qué tanto odio? ¿Cómo es esto? Sí. La transformación que había hecho Perón era básicamente una transformación no solo económica, social, sino una transformación de poder. El poder en la Argentina, las estructuras que tenía el poder en Argentina, las Fuerzas Armadas, que a diferencia de lo que es hoy, tenía una institucionalidad y un poder en la política argentina gigantesca. La Iglesia Católica, que manejaba la educación de la juventud, manejaba la formación de los jóvenes, y manejaba la cabeza de gran parte de los oficiales del ejército y una influencia en la sociedad enorme. La sociedad rural, ni hablemos, y todos los demás, veían que había aparecido un nuevo factor de poder encarnado, en este caso, no casualmente, particularmente a veces en la mucama de su casa, que ya hablaba de otra manera y se vestía de otra manera, pero en una cosa que era también absolutamente novedosa, que era el grado de poder que el movimiento obrero organizado había alcanzado. La CGT en ese momento era una institución que, entre paréntesis, también estaba en los objetivos de los bombardeos, y no fue bombardeada finalmente directamente, aunque sí con algunos ametrallamientos, porque un suboficial de la Fuerza Aérea, un suboficial naval, se negó a pegarle a la CGT. A pasar la orden. Hubo algunos tiroteos, algunas versiones de que desde la terraza de la CGT algunos quisieron derribar aviones de hecho, hay muertos. A revólver limpio. Hay muertos y tiroteos en las pasadas estas que digo de los aviones de los Gloster, ¿no? Pero estábamos hablando de los antecedentes. Entonces, ahí tenés, yo creo, antecedentes importantes que se expresan después políticamente en el intento de golpe de Menéndez. Hay un atentado frustrado que no es tan conocido de un coronel, Francisco Suárez, que hace un comando terrorista concretamente, y estaba previsto un plan para matar a Perón y Eva en la residencia presidencial. Hay estas células de los comandos civiles comienzan con la actividad terrorista tal como la conocimos después, porque, por ejemplo, está el famoso tema en el acto de la CGT de Plaza de Mayo masivo, estallan bombas que las pusieron en el subte A, en la cosa del subte A, la bomba, ahí hay 6 muertos y hay cientos de heridos también, hay cerca de 100 heridos. Entonces, lo que deciden es elevar un grado de violencia y apelar al terrorismo, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Hay una discusión histórica sobre si el objetivo de este bombardeo era matar a Perón y nada más. Y hay otros que dicen, no, acá no puede ser que para matar a Perón hagan este desastre. El objetivo es un objetivo de terror porque los elementos de ese poder que estaba construyendo el peronismo eran Perón y era una masa organizada y sobre todo una masa obrera organizada. Porque, perdón, Juan, todos los actores que posiblemente podían heredar ese poder cada vez causaban más resistencia en esos sectores. O sea, un poco, viste, la gestación del cabildo abierto y ese pedido de que Eva sea vicepresidenta, y ahí ya las Fuerzas Armadas empiezan como a decir, no, paremos un poco, y de repente todos los posibles sucesores de Perón, del peronismo, eran para ellos toda una mala palabra. Entonces, sí, pero imagínate vos, la CGT en ese momento, el compañero que era el secretario general de la CGT, Eduardo Buletich, se llamaba, compañero del gremio de farmacia. Este compañero estaba en ese momento en la OIT, pero era vicepresidente de la Fundación Eva Perón, era director del diario La Prensa, el diario más importante de la ciudad lo manejaba la CGT. La CGT tenía cerca de 5 millones de afiliados, habiendo partido de 100 millones de afiliados perfectamente organizados. Este muchacho fue uno de los que impulsó, en un sentido, y fue muy castigado posteriormente, porque fue uno de los que impulsó el enfrentamiento con la jerarquía cristiana, con la jerarquía clerical de ese momento, con los obispos, en 2 actos particularmente que fueron muy recordados, donde en uno de los actos pidió, entre otras cosas, es una anécdota, que la misa sea en castellano y no en latín, porque hablando de lo que era la iglesia, antes del Concilio Vaticano II, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan, pero los que iban a misa antes del año 60, 62 en todo el mundo y acá en la Argentina, la misa se daba de espalda y en latín. Entonces, para hablar de los cambios del Concilio Vaticano II, y tema que te heredás hasta la pelea del gran Francisco, como parte de eso contra toda la estructura clerical que quedó, que quiere y que se opone todavía hoy
a la implementación del Concilio Vaticano II, que básicamente fue el Concilio Vaticano II la opción por los pobres. En aquel momento eso no era la prioridad. Antes del Concilio Vaticano II, y se expresa en este conflicto, no era la prioridad de la Iglesia. La prioridad de la Iglesia, sobre todo de la Argentina, era la estructuración de una nación católica tradicional, conservadora, donde los status quo de cada estamento estén a su lado. Déjame preguntarte también, Daniel, por las discusiones al interior del ejército, ¿no? Porque acá lo que quedó también expuesto en este episodio es que había militares antiperonistas y militares leales, porque también emergieron en ese momento enfrentamientos entre los distintos sectores del ejército. Después uno hace una línea que traza que llega hasta los fusilamientos de José León Suárez, con los levantamientos de Valle y demás. Tal cual. De hecho, como vos decís, cuando se rinde la Marina, también como hecho puntual, anecdótico, los dos designados para ir a recibir el ministerio de parte de los marinos que se rinden son el general Valle, el general Juan José Valle, y el mayor Pablo Vicente. Valle todos conocemos la tremenda historia, y el mayor Vicente fue uno de los principales referentes de la resistencia peronista en su exilio de Montevideo sobre todo, y uno de los hombres operativos de Perón durante toda la resistencia, ¿no? Así que sí, realmente ahí, hay también una discusión histórica que tiene que ver con una de las discusiones que se va a plantear permanentemente, y hay distintas posiciones sobre eso, sobre qué hizo Perón, por qué Perón no fusiló a Menéndez a lo de los golpes anteriores, por qué liberó a todos los civiles que habían estado en todos los otros golpes, y por qué en esta situación, cuando terminó esto, no aceptó, porque vos muy bien dijiste antes, las Fuerzas Armadas había, esto lo catalogó Perón muchas veces, que era un gran conocedor, era un hombre de ahí, y era uno de los principales. Esa era su escuela, claro. O sea, la gran masa de los militares son por ahí profesionalistas. Había una masa muy antiperonista y había un grupo peronista. Y había grupos peronistas en todos lados, particularmente en el ejército, ¿no? Particularmente en el ejército. Pero, ¿qué pasa? Esta confrontación de poderes, yo creo que Perón se da cuenta, y cuando pasan estas cosas miden que aún los leales, tirar contra un propio contra un propio colega. El colega del ejército. Contra un propio colega del ejército. Esto ya se vio en aquel momento, pero es famoso a lo largo de la historia, porque después los enfrentamientos siguieron, porque había dos grandes líneas del ejército, nacionalistas y liberales, ¿no? En esta oportunidad del golpe, entre paréntesis, del golpe del 55 y se unieron todos a través, amalgamados tal vez por la Iglesia, seguramente, contra Perón. Pero después, inmediatamente que termina el golpe, lo único que los unía a los liberales, a los socialistas y filocomunistas, a los ultracatólicos, nacionalistas, fundamentalistas, lo único que los unía era el odio a Perón, el odio racial a este suburbio sublevado que había tomado la capital federal. Hay digamos, algunos que hacen hasta una alegoría simbólica de que el bombardeo de la plaza tiene que ver con que la plaza había sido un símbolo de algo que era del centro del poder de la ciudad y que había sido profanado. El aluvión zoológico. Por un aluvión zoológico el 17 de octubre, ¿no es cierto? Pero te decía, para terminar con lo del ejército, sí, hubo tropas leales. De hecho, aprovecho para señalar dos o tres cosas que ahora se están recuperando. Porque en la Fuerza Aérea, cuando los Gloster-Meter, que dijo que salieron, la primera oleada que salen oficiales leales a reprimir, a derribar a los aviones de la aeronáutica, de los navales, ¿cierto? De hecho, hay un ahora famoso, porque fue olvidado durante muchísimos años, como vos dijiste, Eduardo Adradás se llama, un piloto de caza bombarderos, decían que era uno de los mejores pilotos, que sale y derriba un avión naval que cae en el Río de la Plata. Los otros que salieron
no derribaron a ninguno por distintos motivos. Como anécdota también, entre los leales que estuvo en ese momento estaba como oficial de Fuerza Aérea el padre del compañero de Pablo Viró, de APLA, entre otros. Claro. Hay muchos leales. Cuando lo que le pasa a esta gente, cuando vuelven a recargar el combustible, la base había sido tomada por los rebeldes. Y entonces algunos van presos, Adradá se escapa porque lo querían matar. De hecho, la pasó muy mal después hasta el 55. Terminó entrando como piloto de Aerolíneas Argentinas a lo largo del tiempo y fue piloto en el retorno de Perón en el avión en que volvió en junio del 73. Perón. Es una historia interesante que además muchos la reivindican porque lamentablemente, como les decía antes, la Fuerza Aérea Argentina, si no fuera por Adradá, podríamos decir que su bautismo de fuego había sido y no las Malvinas, como todos orgullosamente tenemos y recordemos y levantemos, ¿no? Pero gracias a Adradá podríamos decir que en realidad el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina fue defendiendo un gobierno constitucional. Daniel, por último, me interesa también preguntarte lo que viene después. Uno podría decir el 55 inaugura un periodo de violencia política en la Argentina que se extiende hasta el retorno a la democracia en el año 83, con algún corto periodo de democracia. Pero, tal cual. Y curiosamente es un periodo que también se estudia poco. O sea, hay muchas cosas que nos enseñan, ¿no? Se enseñan medio a la pasada. Ese periodo, esos 30 años que pasan dictaduras, hay violencia en distintos signos políticos. ¿Cómo lo describirías, esa etapa de la Argentina? Mira, te comento una cosa. Primero, gracias a Dios, y a mí me parece una gran victoria del peronismo en este sentido, en este momento en las carreras universitarias de la Argentina y profesores de las nuevas camadas, hay muchísima investigación y muchísimo trabajo sobre todas estas etapas, sobre la resistencia peronista y sobre el 55 y sobre el golpe. De hecho, para decirte uno, te recomiendo, hay un libro que editó la editorial Futurock de Santiago Campana, La dictadura de la libertad, donde hace particular hincapié en un término, en un concepto, más que un término, un concepto que a mí me parece particularmente importante para entender todo esto que hablamos, la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué hicieron esto? Sí. Que es el tema de comprender el fenómeno de lo que es el antiperonismo. O sea, el antiperonismo como identidad, el antiperonismo como un ente del nivel del peronismo. Acá hay peronismo y hay antiperonismo. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, sí. ¿No? Hay peronismo y hay antiperonismo. Acá se expresa, y después se va a expresar desde el 55 en adelante, con distintas formas, una entidad política que es el antiperonismo. Vuelvo a repetir, porque esta gente eran socialistas, eran masones algunos, eran ultracatólicos los otros, eran comunistas, pero básicamente eran antiperonistas, ¿no es cierto? Después, una vez que creían que el peronismo estaba medio rotado, entre ellos se mataban y se peleaban, todos. Y hay después distintas suertes, y no tenemos tiempo de profundizar por qué esto, y otra vez, así como no es todo el ejército, no todas las Fuerzas Armadas, no todos los socialistas, muchos socialistas se incorporaron al peronismo y otros no participaron de esto, muchos comunistas, sobre todo después del 55, se incorporaron al peronismo y no participaron de esto, muchos radicales lo mismo, y muchos nacionalistas católicos, sobre todo los nacionalistas católicos que fueron la punta de lanza de esto, y en poco tiempo después del 55 los desplazaron y se dieron cuenta que habían sido usados por lo demás. Pero te voy a señalar un detalle, medio como para darle un poquito más de tono de color. Hay muchísimos, hablando de la ligazón que vos hiciste de todo esto, muchos personajes que participaron de estos golpes del 51, del 55 y del 50, que a lo largo de la historia posterior y hasta la dictadura del 76 están presentes. Una anécdota básica, por ahí a veces no tan conocida. El secretario, el ayudante del ministro Olivieri, que era un traidor, que fue finalmente uno de los jefes del golpe, era el almirante Macera, Eduardo Macera, para darte un ejemplo. El ideólogo real, el verdadero operador, hubo una serie de oficiales que se atribuyeron la jefatura, pero la cabeza del golpe fue lo que en aquel momento era capitán de navío, Francisco Manrique. Francisco Manrique fue el ministro de Bienestar Social de la NUCE.
que Lanusse había estado preso por estar en el golpe del 55. Cuando los aviones llegan escapados, se escapan y son acogidos en Montevideo, gobierno gorila, por llamarlo también, de uruguayo, que acoge especialmente. ¿Quién los recibe, los aloja? Guillermo Suárez Mason, que estaba escapado de los golpes anteriores. Los apellidos nefastos para la historia del pueblo argentino. Sí. Apellidos, trayectorias nefastas. Sí. Y una anécdota, por ahí no tan nefasto, y vuelvo a repetir, hoy yo creo que justamente, digamos, el gran esfuerzo político de Perón es evitar, es que el antiperonismo sea lo más reducido posible. Y mismo dentro de los otros partidos ha presentado permanentemente pacificaciones, sobre todo después del golpe y sobre todo cuando vieron el 73-74, donde planteó una cosa absolutamente componedora y constructora con la gran mayoría de la democracia argentina, ¿no? Pero te iba a decir que un último detalle paradójico: uno de los comandos civiles de las bombas se llamaba Arturo Matov. No sé si le suena Matov, el apellido. Sí. El apellido Matov hoy está procesado, el hijo, Eduardo Matov, está procesado de hace poco porque fue el responsable de la represión. 19-20 de diciembre, ¿no? Del 20 de diciembre de 2001. Sí. O sea, es una casualidad, los hijos no tienen nada que ver con lo que hacen los padres, o no sé, pero vos mirá las paradojas de la historia. Sí, totalmente. ¿No? Daniel, muchas gracias. Juicio no hubo, ¿no? Sí. ¿Hubo? Hubo un juicio militar en su momento que condenó, que está analizado como un juicio muy de entre compañeros. Claro, entre compañeros, de todas maneras, fueron condenados a cadena perpetua los oficiales responsables. Un tal Toranzo Calderón, uno se suicidó, que fue el jefe de la Infantería de Marina. Hay varios condenados a cadena perpetua y varios condenados a distintas. Hay más o menos unas 60, 70 condenados. Inmediatamente, obviamente, en el 55, los liberaron. Caducó y no quedó en nada. Claro. ¿no? Claro. Daniel, muchas gracias por este ratito con Azopardo. Era Daniel Romero, profesor de Historia de la UBA, que vino a conversar con nosotros acerca de los bombardeos de 1955. Quédate ahí que, aunque no parezca, tenemos mucho más Azopardo todavía. Todos los momentos de mi vida me atravesaron los redondos. Esto es una misa ricotera, sindical. Para mí los redondos no fueron una banda de música, fueron un espacio de formación en todo sentido, no solamente de lo político, sino de lo humano, de lo cultural. Uno reconstruyó hacia atrás todo lo que implicaban como contracultura, y esto que el Indio dijo muchas veces de ser una banda de combate. Para mí eso de remar en contra de la corriente, en el caso nuestro, en los medios de comunicación construir un sindicato, en los lugares donde es difícil construir gremialmente, elegir la sindicalización como una forma también de expresión. Teníamos etapas de censura como tenemos ahora muy importantes, pero antes, que por ahí no era tan permanente como ahora con el gobierno de Milei. Recuerdo que nosotros teníamos hechos políticos, no solamente gremiales, como la foto que se sacan todos los compañeros y compañeras en el diario La Nación, y esos para mí son gestos como recontra ricoteros, recontra contraculturales y recontra combativos en un contexto que a lo que te invita es al individualismo, a salvarte vos o a mirar para un costado o a no meterte. Y yo creo que el Indio en toda su trayectoria nos invita a meternos, pero también cuidando de lo estético y lo artístico, a construir cómo meterse y cómo intervenir políticamente. Y el Indio en todas las etapas históricas intervino políticamente de una manera súper cuidada, a veces súper sutil, como en la década del 80, hacer octubre y hablar de los presos políticos. Pienso en los 90, cuando estaba todo mal y los pibes y pibas de los barrios no tenían ninguna referencia política. La referencia terminan siendo los redondos, que le cantaban también a los pibes que por ahí tenían una salida que no era la salida que te ofrecía el sistema. No sé, pienso en Rock para el Negro Atila. Todos los momentos de mi vida me atravesaron los redondos.
Muy bien, y continuamos acá en Azopardo Stream en este jueves frío y lluvioso, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora el gusto de saludar a nuestro siguiente invitado, que es el Pato Galmarini. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido a Azopardo nuevamente. Bien, muy bien. Bueno. Y mucho mejor con el triunfo de Argentina. Sí, claro, claro. Y con los 3 goles de Messi. De Messi, Bueno, estamos chochos. Ahora vamos a conversar un rato sobre peronismo, historia, actualidad, todo lo que dé, pero primero le quiero dar el pase acá al compañero Rama, que preparó algo también para este momento. Gracias, Juan. Hola, Pato. ¿Cómo va? Armé para el cuadrito de hoy, tenemos un gag acá en el programa, viste cómo se hacen ahora cositas en los programas. Justo atrás tuyo vas a ver que hay un cuadro por el otro lado, de Miguel Martín de Güemes. Porque básicamente todos el fin de semana, disfrutamos, mejor dicho, de un fin de semana largo, todos creyendo que era por el Día de la Bandera, que se trasladó. El Día de la Bandera de este año no se traslada, sigue siendo el 20 de junio. Pero bueno, todos ya con el feriado digerido y los asados digeridos, el que puede comer asado, y si no, las reuniones sociales. Se habrán cruzado en sus redes sociales con esto de que, bueno, nada, Güemes, el gaucho del norte, que defendió la frontera norte mientras San Martín hacía sus cosas. Pero bueno, yo vengo a romper un poco con eso, a quemar el villiquen y a cuestionar un poco eso, porque básicamente no solamente fue un tipo con una terrible barba y un uniforme reprolijo, sino que fue fundamentalmente el tipo que diseñó la matriz táctica y política que 130 años después usó la resistencia peronista, básicamente. Para ahondar en esta reflexión media forzosa que estoy haciendo igual, por suerte el historiador Daniel Romero ya se acaba de ir, porque si no me iba a cuestionar un poco, tenemos que ir a un par de datos duros. Vamos a ir a 1815, Cabildo de Salta. Güemes es elegido primer gobernador por presión popular. O sea, obviamente nosotros nos ubicamos en la Argentina colonial. Ya existía un protocírculo rojo económicamente activo que defendía un interés en particular, que era el de la potencia extranjera, que en particular los salteños hacían mucha guita con enviar mulas para Potosí, Alto Perú. El gran negocio era, a diferencia de vacas y caballos, que era más para... El mulero. Era el mulero, exactamente. Hacían plata con eso. Pero bueno, Güemes asume en mayo de 1815 como gobernador y básicamente entiende algo que capaz este gobierno no termina de entender, que para librar una guerra asimétrica contra el poder concentrado no solamente hay que hablar de conceptos abstractos de libertad, sino hay que darle dignidad material y derechos concretos a los de abajo, básicamente. ¿Cómo hizo esto el amigo Güemes? Bueno, es un adelantado. El chabón fundó y creó algo que se llamó el Fuero Gaucho, que básicamente era brindarles un protoestatuto del peón donde le brindaba derechos a el arrendado, el gaucho, sobre todo algo muy interesante para la época, que era que quitar la potestad jurídica del patrón. Antes, el dueño de la tierra era el que tenía la potestad jurídica sobre las personas que trabajaban para ellos. Güemes lo que hizo no solamente dio el poncho rojo y la lanza, sino que también le dio esto, que era una manera de cierta forma, sindicalizar al gaucho y entender que la construcción del poder es de abajo hacia arriba. Por supuesto, a los salteños no les gustó ni un poco porque tenían que empezar a pagar tributo. Las mulas tenían que empezar a funcionar en función del ejército de los infernales, que ellos lo llamaban los salvajes infernales. Y, por supuesto, como pasa siempre, la víscera más sensible es el bolsillo, y a la oligarquía, o la proto-oligarquía salteña, no le gustó ni un poco que sus peones estén armados y sobre todo que les empiecen a discutir cara a cara. Muy parecido a lo que dijo el amigo Robustiano Patrón Costas después que lo derrocan a Perón, que dice lo que no le perdono nunca a Perón es que los negritos nos empezaron a ver a la cara y a discutirnos. ¿Qué paralelismo hago acá con la resistencia? Es que básicamente ese es el mismo odio que tuvieron, que recién lo estuvimos hablando con Daniel, esa la Fuerza Aérea de la Marina para después bombardear la Plaza de Mayo con más de 300 muertos y más de 1000 heridos. ¿Cómo resolvió esto la oligarquía? Porque lamentablemente la oligarquía de Salta lo resolvió de una manera, como suelen hacer siempre, con la traición civil de un sector intermedio. Siempre tenemos el que dirige, el trabajador explotado, y en el medio había una proto-burguesía nacional, el comerciante salteño, que el 7 de junio de 1821 le abrió las puertas a un general realista llamado José María
Valdés, le decían el Barbucho, y entraron con 400 hombres a Salta y lo emboscaron a Güemes, en donde era su casa, que hoy es el Museo Güemes. Quieren entrar por la puerta de adelante, el terreno era largo, se podía escapar por el fondo, y donde ahora es la calle Balcarce y Belgrano, lamentablemente le meten un tiro por la espalda, pero sin embargo Güemes sobrevive, se escapa a la cañada de la Horqueta y allí estuvo 10 días agonizando bajo un árbol de Seville, siendo que el amigo, el Barbarucho Valdés, quiso darle médicos y plata con tal de que él se rindiera y entregara a la provincia. El chabón se mantuvo firme en sus convicciones y estuvo 10 días agonizándose. Es más, con su último aliento dicen que le exigió al coronel Jorge Enrique Witt, que fue quien continuó con el proceso allá en Salta, que nunca se rindieran. Finalmente falleció el 17 de junio de 1821 y quiero darle una vueltita más de rosca. ¿Por qué? Porque no terminó ahí el proceso salteño. Como siempre, como si se quiere, los grandes ídolos populares y conductores políticos, como era Güemes, se encargó de tener cuadros intermedios que pudieran seguir con la lucha. En particular, Manuel Arias en Humahuaca, o las redes de espionaje que generaron Macacha Güemes, sus hermanas, y Juana Moro. Empezaron con esto que nosotros conocemos, y se conoció más a posteriori, pero se hizo famoso por lo que hicieron los cubanos, con esta guerra de guerrillas, donde, bueno, te robo el morfi que vos tenés a la noche, te mato el ganado, entonces no tenés para morfar, te ataco por la retaguardia y después desaparezco. Se hicieron de la clandestinidad su mayor virtud, muy parecido, si se quiere, a las tácticas que utilizó la resistencia peronista a partir del 55, que, bueno, viste, ante la violencia del Estado y la quita de los convenios, los trabajadores respondimos con sabotaje en las líneas de producción, la quita de colaboración, las huelgas imprevistas, o como dice la canción de la JP, metiendo caño, también, no vamos a mentirlo. Es figurativo. Es figurativo, por supuesto. En 1820, horario de protección al menor. En 1821 y 1995 la lógica era una sola. Cuando el poder te quita la ley, la soberanía vuelve al territorio y a la creatividad del pueblo organizado. Y para cerrar, yo creo que la vida de Güemes y sus salvajes infernales nos sirve para entender la resistencia peronista, porque esta no nació de la nada. Hay un hilo rojo, como charlábamos recién fuera del aire con Fernando. Esa resistencia que tuvo Güemes es la misma que tuvieron nuestros compañeros a partir del 55, porque a Güemes lo entregó una oligarquía local que tenía muchísimo más miedo al pueblo con derechos que a una bandera de un imperio extranjero, y esa tensión sigue hoy en día en la batalla que libramos a diario. Bien, ahí luego del feriado que conmemora a Martín Miguel de Güemes, acá de parte del compañero Rama, una actualización también, ¿no?, del rol de Güemes. ¿Qué pensabas, Pato, mientras lo escuchabas a Rama? Digo, Güemes a veces es una figura que tardó en llegar a la primera línea de los próceres argentinos, ¿no? Siempre se habló de San Martín, Belgrano y demás, y Güemes estaba un poquito ahí escondido, como que había hecho una tarea un poco apareció secundaria, sí. Para hacer un gol. Sí. Güemes fue junto a Manuel Belgrano, junto a San Martín, un trípode que por supuesto debe tener más compañeros, pero que decidieron que la Argentina debía ser libre, justa y soberana, mucho antes de que esto lo dijera el general Juan Perón. Sí. Güemes no es solamente un ídolo o un hombre importante en la historia salteña, sino que es un hombre que la Argentina toda debe reivindicar como parte de esta construcción larga y dura y difícil que tenemos para hacer esta Argentina que necesitamos hacer. Aprovecho que entramos por la historia hace un ratito. Hoy tenemos un programa muy histórico, nos centramos en hablar de los bombardeos del 55. Preguntarte ¿qué recuerdo tenés de ese momento, de los bombardeos, de esa época de la Argentina que hoy nos parece súper lejana, pero la verdad que en la historia de un país, 70 años tampoco es tanto tiempo, claro. Tengo dos etapas para responderte. Una que fue mi inicio sin saberlo, te diría, en el peronismo, que fue el peronismo deportivo, que incluye necesariamente y fundamentalmente a Juan Perón. Yo jugué los torneos infantiles Evita, que habían nacido en 1948,
con Evita, con uno de los grandes ministros que tuvo la Argentina de salud, con el pensamiento de Perón que estaba incluido ahí. Perón, cuando construía su idea de ser presidente, que lo debe haber pensado más de una noche antes de serlo, el peronismo era también, o el peronismo debía haber sido, en su pensar, un tema central. Debe haber tenido el peronismo, el deporte entonces. El deporte. Y junto con el deporte, cuando empezaron a conocerse con Eva Perón trajo junto al deporte lo que era el arte. Y Perón siempre nos dijo, y así lo seguimos construyendo durante mucho tiempo, que el arte y el deporte era una parte sustantiva del pensamiento argentino, de la cultura nacional. Pero me fui con esto. Vos me decías... como tu primera etapa, claro. que tu y el incorporación. Tema, claro, 55 la resistencia, esa etapa que el a tema veces de la se resistencia habla del peronismo es una etapa más de una larguísima etapa que el pueblo argentino viene trayendo, aun cuando no nos llamábamos todavía ni República Argentina ni argentinos. Esto data de siglos atrás. Y la seguiremos insistiendo con ella en la certeza, en la seguridad que tenemos de que, no sé si lo veremos nosotros, pero que la Argentina va a ser justa, libre y soberana en algún momento de su historia. En esa etapa en la cual el peronismo estaba proscripto, perseguido, prohibido, ¿vos en qué andabas? ¿Cómo lo recordás? Corriendo. Pero, ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? Yo, digamos, lo primero es que no te diría que el deporte, que fue lo que a mí me incluyó en el peronismo, el deporte de Perón fue algo pensado por él. Yo jugué los torneos infantiles Evita en aquel momento. Mi equipo se llamó Mundo Infantil y yo me fui dando cuenta que cuando suspendieron los torneos infantiles Evita, esto era algo que también nos pertenecía a los pibes, que querían romper esa vinculación que había establecido Perón con todos nosotros, aún sin saber racionalmente qué estaba diciéndonos. Esto fue doloroso para muchos de nosotros. Muchos de nosotros, te diría yo, que jugué al fútbol, después en algún equipo de primera B, en Douglas High, en Pergamino, pero yo me junté con Enrique Omar Sibori, que fue un gran jugador nuestro, que había jugado en los torneos Evita, con el Nene Sanfilippo, que había jugado en los torneos Evita, con el Pato Filiol, con el Loco Gatti, el Toscano Rendo, todos jugadores de selección que habían iniciado su camino por el fútbol con los torneos infantiles Evita. Y no solamente el fútbol, hubo también inmensa cantidad de compañeros y compañeras que se incluyeron en los torneos infantiles Evita, cuyo término fue el primero, el bombardeo, y tras el bombardeo, la sanción al conjunto del peronismo de la fusiladora. Lo primero que se le viene es el deporte. Eso a mí me Porque en la interesa. época era lo más significativo. Yo creo que lo potente de lo Claro. que dice el Pato es que los juegos arrancan como desde el Estado, como política de Estado, más con la excusa de Carrillo, de que puedan tener una atención de salud, de que puedan tener un primer acercamiento a la salud en la mayoría de los casos, porque se hacía al chico que se inscribía y a papá, a mamá y a sus hermanos si los Claro. tenía. Sin libreta sanitaria vos no podías participar de los juegos. Y después eso lo termina apropiando el que participa de los juegos, que son los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, muchos deportes individuales femeninos. Había una revista particular que era la PBT, que era la que informaba todo lo que pasaba en los Juegos Evita. Entonces ahí hay una apropiación, había una finalidad del Estado que fue alcanzada rápidamente y después una apropiación de esos juegos de los que participaban y de los que veían que eso era para ellos. Y ese vínculo que existía con el Estado, quizás sin poder entender que atrás había un proyecto nacional, Claro. pero esto me lo sacaron y era mío. Perón fue, además de pensar
en lo que significaba el peronismo para todos nosotros, para los pibes de entonces, Perón, él fue un gran deportista. Él estuvo designado en 1924, hace 100 años, en la comitiva inicial en los primeros Juegos Olímpicos que participó Argentina. Después lo bajaron a último momento porque decían que guita no había, en fin, seguramente fue uno de los tantos que no pudo participar. Por supuesto, la bronca de Perón de no haber podido participar en París 1924 lo alcanzó hasta el día de su muerte. Él era un gran esgrimista y además me contaron viejos compañeros, antiguos compañeros más viejos que yo, de que Perón además era también un deportista de todos los deportes. No de todos fueron buenos, pero por ejemplo, que en el colegio militar jugaba al fútbol y que no era un tronco más, sino que se la rebuscaba, no para la selección nacional, pero que jugaba bien, la pasaba bien, le pegaba bien y era grande y fornido como para jugar de 9. Y era como nosotros dos, hincha de Boca. Y era hincha de Boca. Ay, perfecto. Esto no lo digo yo, a mí me lo contó, esto es una vieja también resistencia que hay contra Perón dentro del peronismo. Pero Antonio Cafiero, que fue el ministro más joven de él, dice y aseguraba que había sido de Boca. Yo la conocí Isabel estando ella detenida en San Vicente, en lo que es hoy, donde está la quinta de San Vicente. Donde está. De lo único que me acuerdo, porque además estuve 5 minutos con ella, le pregunté de quién era su marido. Me dijo, de joven era de Boca. Cuando volvimos, después del exilio, o durante, ¿no? Se había hecho de todos los equipos argentinos. Bien, esto era como decir, yo ya no soy peronista, soy argentino. Soy de todos. Claro. Y yo tengo, después te lo voy a hacer llegar, Pato, para que lo tengas. Hay una nota en Crónica que le hacen en el 60 y pico y le preguntan el entrevistador por cómo había sentido, porque jugó Boca contra el Real Betis y perdió allá. En España. En España, y Perón dijo que estaba triste porque había perdido su equipo. Después te lo voy a hacer llegar ¿Ah, sí? para que la tenga. Ahí hay fuente primaria. Para asegurar. Para asegurar, siempre. Pato, bueno, ya que estamos hablando... Pero además te digo, sí, dale. Lo primero que yo escuché como parte de la resistencia que se había iniciado en el 55, que fue la resistencia más importante de nuestra historia, y esto continúa, fue en la cancha de Boca. La cancha de Boca, la 12, que era ya la 12 en 1956-57, habrá sido, yo era todavía un pibe, escuché, puto y ladrón, queremos a Perón. Ladrón, obviamente, pues suponían que decían que se había robado todo, igual que Evita. Y puto, ¿por qué? Porque durante su presidencia él había insistido y dado una mano para que vinieran 3 grandes boxeadores, campeones del mundo, a la Argentina. Ellos eran Sandy Sadler, Kid Gavilán y Archie Moore. Y de Archie Moore, después de que cayó el peronismo, el antiperonismo que decía que Archie Moore había sido el novio de Perón y que se habían querido mucho, etcétera, etcétera. La hinchada de Boca, y después me dijeron, no era solamente la hinchada de Boca, en otras canchas también se cantó y en el Luna Park también se cantaba, puto y ladrón, queremos a Perón. Bien. Te traigo un poco más a la actualidad. Estamos en pleno momento mundialista. Quiero saber cómo lo estás viviendo. Como vos. ¿Cómo vivís todo. el mundial? ¿Te ves todos los partidos? ¿Estás enchufado? ¿Cómo lo estás viviendo? Todos no, pero trato de ver a los que supongo yo que van a ser nuestros rivales en algún momento de esta historia. Sí. Pero estoy... ¿Qué te sorprendió? Argentina y Lionel Messi. Como nos sorprendió a todos. No nos sorprendió, no fue sorpresa, pero fue una enorme actuación de Argentina y una enormísima actuación de Lionel Messi. Sí. Y su llanto, nosotros o algunos conocíamos que su papá estaba enfermo
y que tenía también, eso tuvo que ver con la reacción de él, no solo por los 3 goles, 3 golazos, sino también por su padre enfermo, ¿no? Sí. Gran actuación. Viste que ahora cortan los partidos hay 4 tiempos. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás vos, que sos un tipo del deporte? Que es que es una Y torpeza. los yanquis metiendo la... Claro, que cuando mangaron el mundial le dijeron el mundial viene con estas reglas, modifiquémosla. Vos que sos un tipo del deporte de toda la vida, ¿cuánto pensás que hay de que se esté llevando adelante el mundial y lo que se firmó en Versalles, el memorándum de entendimiento Estados Unidos-Irán? ¿Cuánto crees que es que hay ahí una correlación? Mira, yo creo que este muchacho que es el presidente de Estados Unidos tiene todo que ver. Es capaz de bombardear Venezuela. No sabemos cuántos muertos hubo todavía en Venezuela. Ahora, no fue un bombardeo en el mar, fue un bombardeo en Caracas. De eso nadie supo nada, no salió una sola línea en ningún diario, nadie puede decir han sido tantos los bombardeados, los muertos y los heridos. Y se afanaron el presidente de Venezuela. Esto no es que nosotros no decimos Maduro era un crack. Ahora, era un problema a resolver por los venezolanos. Claro. Y después también el tema del mundial fue un tema que a todos nos sobresaltó. Ahora, nos sobresaltó porque en el 94 yo estuve en Estados Unidos cuando se hizo el mundial y lejos de hacer un mundial los Estados Unidos estuvieron entonces y están ahora. Ahora han mejorado su fútbol seguramente. Pero creo que este mundial también lo quieren comenzar como un ejercicio a que nos arrodillemos los mundialistas del mundo a los anuncios del gobierno de Trump. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Pero algunos pasos ya ha dado. Su amigote de presidente de la FIFA se ha rendido a hacer estos 4 tiempos que ahora tiene el fútbol, después que arranque que sea 8, qué sé yo. ¿Cuánto se va a modificar? No lo sabemos, pero seguramente los pueblos del mundo van a estar en contra también de este intento de sobornar. Bueno, y aparece también este actor con tanta presencia ahora comercial que son las casas de apuestas deportivas, ¿no? A mí me llama la atención, viendo los partidos, como corta en este nuevo entretiempo que hay a los 20 minutos, la pausa de hidratación, y te meten 4 o 5 publicidades de apuestas, ¿no? Lo cual pensaba mientras charlábamos antes de los Juegos Evita, de la tradición del peronismo con el deporte como un factor de integración social, en un sentido absolutamente opuesto, ¿no? De quizás lo que tiene el deporte como rico, la apuesta, la guita, ¿no? La cuestión que muchas veces se incentiva en ese sentido, que pareciera ser hoy en día lo que está llevando las riendas a veces del fútbol, ¿no? Sí, sí. Del fútbol y del deporte todo, porque cuando a veces leemos la cantidad de tenistas que han sido sancionados, o de deportistas que corren los 100 metros, que en los últimos 3 perdían la carrera. Esto se ha ido adaptando a la totalidad del deporte no argentino, del deporte mundial. Sí. Y esto del deporte mundial y de lo que no es deporte también. El piberío hoy va y juega, intenta jugar, y esto no es ya un tema estrictamente deportivo, sino que es un tema de la salud mental de las próximas generaciones. Pato, te saco un poco del deporte y te traigo a la actualidad política argentina. Nos quedan unos minutitos. ¿Qué estás viendo hoy en Argentina? Te tiro un nombrecito, Adorni, Milei. ¿Qué pensás? Adorni, yo creo que Adorni termina en cana, si es que la justicia argentina es justicia. Creo que no tiene mucha salida esto ya, ¿no? Porque hasta los propios hombres que seguramente han bancado a Milei y su gobierno, hoy están pidiendo
una sanción para Adorni. Y yo creo que no debe ser solamente Adorni. Cuando empecemos a revisar, o cuando se empiece a revisar, si es que se revisa lo que ha hecho este gobierno, muchos lo van a tener que acompañar. Sí, porque Milei lo sostiene, ¿no? A toda costa. Milei lo sostiene, la hermana lo sostiene, el 3% de la hermana debe ser seguramente un poco más. Así, o el 3%, Sí. para quedar bien. Y te hago una pregunta, ¿y qué sentís del termómetro, digo, con la gente que uno se cruza habitualmente? ¿Hay más bronca o no entró en la conversación este último periodo del gobierno con el tema del jefe de gabinete, también con la cuestión económica que está complicada, no arranca? ¿Qué percibís? Yo creo dos cosas. Primero, que la gente, el común de la gente y sobre todo los laburantes, que se han quedado sin laburo, que el boliche de la esquina cerró, que FATE cerró, que otras empresas importantes han cerrado, creo que estos también se han dado cuenta que este es un gobierno que hay que terminarlo. En el peronismo creo que todavía nos debemos el cómo terminarlo y el qué hacer cuando lo terminemos. Porque terminarlo normalmente uno piensa que sería fácil. Es posible que el año que viene los votos nos digan, bueno, ustedes son gobierno. El otro tema para mí tan importante o más importante que este es qué es lo que vamos a hacer los peronistas de nuevo cuando tengamos gobierno. Sí. Y a mí... No, sí, Pato, por favor. No, y que yo no lo tengo todavía, no es que no lo tenga claro, debemos ser la continuidad de lo que comenzó a funcionar o de lo que fue en 1946 cuando Perón y su primera presidencia. Pero ¿quién va a ser? ¿Quién conduce el peronismo? Esto es algo que nosotros no hemos todavía intentado ni siquiera pensar y mucho menos hablar y discutir. Una cosa es que podamos ser gobierno. Yo creo que tenemos 2 compañeros que pueden ser gobierno y uno que es el que a mí me gusta. Y otra cosa es quién conduce el peronismo. La conducción del peronismo es tan importante como la conducción de la totalidad de la sociedad argentina. Y yo te diría que es más difícil conducir el peronismo que conducir desde la Casa de Gobierno a la totalidad del país. Esto lo digo por haberlo en algunos tramos conocido. Decime esos nombres, ¿no? Los 2 que pueden ser, el que más te gusta. El que más me gusta es Sergio Massa. Y al cual yo le digo todos los días, y con razón él está callado, che, Sergio, tenés que buscar la revancha. Cosa que yo sé que es muy difícil para quien... ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Quiere? No te metas, no me da bola. Sergio es taurino. Yo siempre que lo escucho a él hago la misma revisión, que es este hombre lo quiere tanto que no le corta el teléfono, digo, porque todos los días. Sergio, sí. No me da bola. Y tiene razón. Tiene que pensar, tiene que saber, tiene que construir como lo está haciendo por debajo, tiene que saber qué es lo que piensa la sociedad argentina. No es tan fácil. Ser el candidato del peronismo no es fácil. Y cuando uno pierde también eso te hace temblar las gambas, ¿no? Sí, claro. Y tiene costos personales. Sí, no, yo te quería preguntar, Pato, ya que tenés la suerte y la dicha de ser un tipo tan lúcido como nosotros estamos acostumbrados de hablar con los secretarios generales también, de gente de mucha experiencia encima, como vos. ¿Qué paralelismos encontrás porque no es la primera vez que el peronismo tiene que reencontrarse con una nueva conducción o reencontrarse con el rumbo después del proceso de los 90, que lo viviste, que fuiste parte también? Bueno, ¿en qué instancia estamos? Porque muchos se toman el atrevimiento de comparar esto con los 90, compararlo con el 76, e incluso con la dictadura. ¿Cómo la ves vos en estos paralelismos? Yo creo que hay... estamos transitando los 52 años de la muerte del general Perón. De allí para acá no ha habido nadie, porque este ha sido un hombre no solamente extraordinario para la Argentina, sino un hombre singular para el mundo. Yo he estado en Yugoslavia en algún momento, tuve la suerte de haber conversado con Fidel Castro y su apreciación sobre América Latina, el peronismo y de Perón.
Este ha sido un hombre extraordinario para nosotros. Lo que no hemos logrado y que debemos lograr y debemos pensar cómo se hace es quién recompone la conducción que fue Perón. Si hay alguien que se anima a decir yo soy Perón y por eso quiero ser su continuidad, se equivoca. Pues la gente no le va a dar ni 5 de pelota. Ahora, lo que no hemos hecho en estos 52 años sin Perón en vida es no haber entendido que la conducción, cómo se construye una nueva conducción. Los únicos que yo he presenciado, entendido que esto debía hacerse, fue algunas charlas que tuvieron Carlos Menem y Antonio Cafiero. Carlos Menem, ganador de la interna, y Antonio Cafiero, perdedor, pero un hombre de una ilustración del peronismo como pocos yo he conocido. Y sí. Por eso que en 1992 compramos Mateu, para hacer ahí, desde el PJ, la reducción del movimiento peronista y que de ahí saliera o intentara salir la conducción. Hasta ahora no lo hemos sabido hacer. Y no hemos tenido una conducción ni siquiera que se acercara a la que tuvo el general Perón. ¿Pensás que la herramienta que se usó en ese momento con Menem Cafiero se puede volver a utilizar ahora? Yo creo que debiera utilizarse. No lo digo yo, esto lo dijo Juan Perón con otras, por supuesto, palabras, pero dijo: tengan cuidado que cuando se muere un jefe de un movimiento nacional y popular como el peronismo, esto no lo dijo él, no se estaba autoelogiando, hay que tener cuidado con quién conduce después. Uh-huh. Yo sí he estado en Yugoslavia, por ejemplo, en ya hace tantos años que en 1980, cuando todavía vivía Tito, que fue otro hombre cercano a Perón en aquellos momentos donde... y 10 años después, mejor dicho, días después que terminó la única reunión de los movimientos obreros del tercer mundo, de los países no alineados, sí. Que fue una reunión extraordinaria, que fuimos con Víctor de Genaro, otro compañero que estaba en el exilio, Quique Padilla y yo, porque los de acá o estaban presos o le estaban por romper sus sindicatos, y entonces dijeron que vayan estos 3 pibitos para estar presentes. La reunión aquella, cuando nombraron que estaba presente el peronismo, fue impresionante la ovación y el aplauso a Juan Perón, no a nosotros. Sí, incluso la carta que ustedes llevaron le recomiendo la lectura porque es una locura, la carta en la Comisión de los Países No Alineados. Claro. Esto por un lado, y claro, y ahí también lo que era la Yugoslavia integrada, que era un solo país, ya estaban con complicaciones internas. Claro. Porque los países centrales ya les estaban moviendo el piso. 10 años después, hicimos acá, siendo gobierno el peronismo, Menem, presidente, yo en ese momento era el secretario de Deportes de la Nación, hicimos el Mundial de Básquet y vino Yugoslavia. ¿Qué nos pidieron los hombres que conducían a Yugoslavia entonces? Por favor, pongan seguridad en el vestuario yugoslavo, porque los serbios y los croatas ya tenían un despelote muy serio allá y también en el plantel que vino a competir por el Mundial de Básquet. Pato, muchas gracias por haber venido a Sopardo. Un placer y seguramente podemos volver a conversar. Cuando quieran. Ahí pasaba Fernando Pato Galmarini, nuevamente por Azopardo. Se nos fue este programa. Gracias, Coti. Un rato largo. Gracias, Ramas. Quedó corto. Sí, como siempre, como siempre. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos los que hacen que este programa sea posible y nos salen en cámara. Y bueno, son el soporte y el apoyo indispensable para que Azopardo pueda estar todas las semanas con ustedes. Yo soy Juan Gentile, me despido. Hasta la próxima semana. Otro jueves haremos otro programa de esto que se llama Azopardo Stream. Chau, chau.